Hola, hoy nos encontramos con el doctor Rafael Sánchez Concha, profesor universitario e historiador. También es autor de Santos y Santidad en el Perú Virreinal. Doctor Rafael, buenas tardes. Muy buenas tardes. Doctor, usted va a tener una ponencia el día de hoy acerca de la fe cristiana. Algunas personas todavía tienen una perspectiva negativa acerca de la conquista de los españoles y no toman a bien el regalo de la fe cristiana. ¿Qué opinaría usted al respecto, no? Hay que entender que la conquista del Perú, que es la conquista del Tahuantinsuyo, del imperio de los 4 lados del mundo, ¿no?, es la proyección de la reconquista española, ¿no? Eso hay que entenderlo bien, o sea, hay que entender la historia en su contexto. Es decir, los conquistadores castellanos, mal llamados españoles porque España no existía como reino, ¿no?, eso lo vamos a ver durante la ponencia, eran cruzados. Es decir, la conquista es una guerra de cruzadas. Obviamente, como toda guerra, hubo muerte, ¿no?, hubo abusos, por supuesto, eso no lo podemos negar. Ahora, el conquistador es un hombre medieval, hay que entenderlo bien. Por más que ya vive en una etapa llamada moderna, es un hombre con una cosmovisión medieval del mundo, ¿no? ¿A qué apuntaba un conquistador? A ser señor feudatario, es decir, a ser encomendero, ¿no? Por eso es que cuando se rechaza la conquista como un episodio de nuestra historia, se desconoce el contexto mundial de la conquista del Perú, que es la proyección de la reconquista española, que es una guerra de cruzadas, repito, ¿no? Pero mi pregunta era sobre todo a esa fe cristiana que estos conquistadores nos trajeron. Es que toda guerra de cruzadas supone expandir la fe, que es una responsabilidad de los conquistadores. Pero, o sea, el conquistador puede haber sido ambicioso, pudo haber sido abusivo, por supuesto, pero era cristiano, era un cristiano militante, que debía expandir la fe a los pueblos conquistados, ¿no? Y eso supone evangelización, ¿no?, extensión de la fe a los nativos andinos. En todo caso, ¿qué de bueno trajo esta transmisión, ¿no?, de la fe cristiana, esta evangelización a nuestro país hace ya más de 200 años? Esa es una pregunta interesante. Pues eso depende de la creencia que tenga cada uno, ¿no? Para un católico, ¿qué de bueno trajo la fe? Y la fe es un medio de salvación, ¿no? La Iglesia viene con la conquista. ¿Y cuál es la función de la Iglesia? La salvación, ¿no? Mejor situación no pudo haber traído. Actualmente muchas personas que se dicen ser cristianas viven su fe a su manera, ¿no? Como dice la frase, uno es cristiano o soy cristiano a mi manera, ¿no? Es una forma de nuevo pelagianismo, ¿no? ¿Qué opina usted de eso? ¿Esto perjudica la fe cristiana? Por supuesto, porque existe un magisterio de la Iglesia. El magisterio de la Iglesia es el órgano regulador de la doctrina de la fe, ¿no? Y el catolicismo funciona de acuerdo con principios generales, no podemos salirnos de ellos. Nos salimos, caemos en herejía. Si caemos en herejía ya estamos fuera de la Iglesia. Pero aún así, esos cristianos que dicen vivir su fe a su manera, forman parte de nuestro Perú. Por supuesto. Aquellos católicos que celebran sus fiestas patronales son católicos perfectamente ortodoxos. Pero es que no hay que confundir la ortodoxia de la fe con las costumbres regionales, con el folclore, ¿no es cierto?, con las creencias pues de orden local, que no necesariamente tienen que ser incongruentes con la fe, ¿no? No, claro. No, por ese lado. Pero yo, cuando usted me preguntó, yo pensé en aquellos cristianos que viven su fe como les parece, ¿no? Eso no está bien. Claro. ¿Y qué podría usted decir acerca de los cristianos evangélicos, ¿no? Que ¿Qué puedo es distinto decir? A los cristianos católicos. Bueno, ¿cómo nos podríamos es que, integrar, digamos? Ya, es que para eso hay que saber historia. ¿Cuál es el origen de los evangélicos, el origen de los pentecostales, el origen de los anglicanos, el origen de ¿quiénes? De los arminianos, de los calvinistas? El origen es Lutero. Y Lutero irrumpe, ¿no?, con una gran herejía, que para salvarse bastaba la fe.
y que la única fuente de fe era la Biblia. Sola fide, sola escritura. Eso es incongruente con la doctrina católica. En el catolicismo nos salvamos por fe y por obras. Lutero descarta las obras. Ahí está la herejía. Herejía significa selección. Selección de los elementos de la fe que uno profesa. Entonces, si discriminamos elementos de nuestra creencia, de nuestra fe, caemos en herejía, ¿no? Ese es el origen de todas estas iglesias, sectas, comunidades religiosas, ¿no? Ahora, son nuestros hermanos, ¿no? Tenemos el elemento común que es el cristianismo. Y también hay evangélicos con grandes valores, ¿no? Que hay que rescatarlos, que hay que reconocerlos, y como hermanos en la fe, ¿no? En la fe cristiana en general. Sí. Muchas gracias, doctor Rafael, por esta breve entrevista y esperamos que le vaya bien en su ponencia. Le agradezco muchísimo. Gracias a ustedes.